Efectivamente, pudo ser más dura la condena a la violación del territorio del Ecuador, sin duda que pudo ser más dura. ¿Qué cosa es lo que ha hecho Colombia en buen cristiano? Colombia ha sentado, en este caso, un precedente difícil de aceptar por nuestros países, que es la decisión unilateral, no la decisión multilateral, que yo creo que es a la que habría que ir para evitar situaciones como la que estamos viviendo el día de hoy, unilateral, de decidir cuándo ataco, cuándo están violando los principios que están en la Carta de la Organización de Estados Americanos. Y ellos decidieron que iban a atacar solos. Esa decisión unilateral se parece mucho, efectivamente, a la decisión que adopta Estados Unidos cada vez que siente que efectivamente se está atacando su seguridad y entonces se siente libre para realizar un ataque en Palestina, para realizar un ataque en Libia, para realizar un ataque en donde le parezca. Y naturalmente esa no es la manera como los americanos, creo, hemos querido vivir o estamos pensando vivir. Sin embargo, esta idea de afianzar la paz y la seguridad en el continente no está solamente establecida como meta, sino que también está establecida con algún grado, diría yo, de concreción en las normas de la organización que le permitirían a la OEA participar más activamente para evitar que estos fenómenos degeneren al punto que degeneraron en el caso de Colombia-Ecuador. Porque en el artículo 2, inciso C, se dice, por ejemplo, que corresponde a la OEA prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de controversias que surjan entre los Estados miembros. Es evidente que había una situación en incubamiento desde el momento en que las FARC operan en los territorios, no solamente el caso del territorio ecuatoriano, pareciera, todo indicara que también tienen eventualmente algunos campamentos en el territorio venezolano y de repente eventualmente hasta en territorio peruano. El tema es hasta qué punto los estados hacen esa tarea que el embajador del Ecuador señalaba. Es decir, los estados estamos cumpliendo coordinadamente en evitar que este desborde de un actor interno que viola muchos de los principios que están establecidos en la Carta, entre otros, por ejemplo, el respeto a la voluntad popular, porque yo no creo que las FARC puedan ser consideradas como elementos beligerantes, sino como elementos absolutamente disturbadores en el proceso que queremos en América, y esto hay que hablarlo con claridad. José Martí, el gran político y escritor y poeta cubano, decía una frase que es bien interesante: cuando el sufragio es ley, la revolución está en el sufragio, y en Colombia hay sufragio, y en Colombia pueden participar las FARC, en Colombia no hay una dictadura, en Colombia hay elecciones libres. ¿Y por qué no puede participar este grupo, sino que quiere tomar el gobierno por la fuerza y quiere obligar a todo el resto de ese país a que se someta a sus dictados? Naturalmente, como ustedes comprenden, esto no tiene ningún tipo de asidero ni tiene ningún tipo de viabilidad, a mi criterio, para poder entender, una condición de beligerancia en la convivencia o un sistema de convivencia de países democráticos como somos los de la Organización de Estados Americanos. O sea que ahí hay que poner las cosas en su lugar. Porque si bien ningún Estado tiene derecho de intervenir directa o indirectamente por cualquier motivo y el territorio es inviolable, ¿no es verdad? El artículo 23 de la propia Carta de la Organización de Estados Americanos señala que las medidas que de acuerdo con los tratados vigentes se adopten para el mantenimiento de la paz no constituyen violación de los principios enunciados en los artículos 19 y 21. Vale decir, si se hubiera tratado, como ha debido tratarse a mi criterio en la Organización de Estados Americanos, este tema de la transnacionalización de los grupos sediciosos, y no se ha tocado abiertamente en la organización este tema, entre otras cosas porque Colombia misma no lo quiere tocar, es decir, no lo quiere llevar este tema a la organización, entonces naturalmente estamos frente a un déficit de respuesta de América, que después se le pide cuando se plantea el conflicto, pero que antes de pedirle por qué no respondiste cuando se planteó el conflicto, la pregunta tendría que ser
¿por qué no evitaste el conflicto si entre tus competencias estaba la posibilidad de trabajar desde antes para que el conflicto no explote? Y yo creo que ahí está el gran problema de la organización con relación a este tipo de situaciones. Los estados no llevan a la OEA su problema, no lo llevan. Yo recuerdo en el caso del Ecuador, por ejemplo, cuando a finales de diciembre del año 2004 el presidente de ese entonces cancela el Tribunal Constitucional y destituye a los miembros de la Corte Suprema, el tema no es llevado a la Organización de Estados Americanos. Y la Organización de Estados Americanos, cuando un grupo de ciudadanos ecuatorianos va a la OEA precisamente para solicitar que la OEA intervenga, simplemente el entonces secretario general no pone en conocimiento de este tema a la Organización de Estados Americanos y la situación sigue deteriorándose hasta que sucede lo que pasó en el mes de abril del año 2005, donde se expectoró al presidente Lucio Gutiérrez. Entonces, como ustedes comprenden, la falta de actuación oportuna de un organismo en el cual aparentemente América pone la esperanza, esta desadecuación entre lo que son los dichos y lo que son las acciones, hace que la OEA no sea lo que las cartas dicen, sino desafortunadamente, como decía Alberto Lleras, su primer secretario general, que precisamente era colombiano, ¿no es verdad?, la OEA son lo que los estados, o es lo que los estados quieren que sean. Y entonces, ¿qué es lo que los estados quieren que sean? Parece ser eventualmente un ente de, digamos, más o menos consulta amical, de vez en cuando algún tipo de pronunciamiento, reafirmación de principios que en la práctica no tienen, digamos, mayor trascendencia, y eso sí, siempre que toquen los intereses del país concernido, el reclamo de ese país concernido del principio de no intervención. Es decir, nosotros tenemos 87 principios, pero siempre prima el principio de no intervención, aun cuando estemos en un acuerdo multilateral sobre acuerdos o sobre convenios que hemos celebrado entre todos los países de América. Como ustedes comprenden, en estas situaciones es muy difícil que la OEA pueda ser de alguna manera operativa. A mí me preocupa, pero estoy seguro que nuestro amigo el embajador del Ecuador va a aclarar esto en su última intervención, que se plantee eventualmente, digamos, como excusa para no convertir a la FARC el hecho de discrepar en la política antidrogas. Llegué a escuchar algo, un sesgo, que por cierto creo que no debe de ser así, pero el hecho de discrepar en la política antidrogas que llega a Colombia con relación, digamos, a este fenómeno que lacera también a ese país, digamos, diera lugar a que mejor no combatimos este asunto o de alguna manera no combatimos de esta manera a la FARC, porque estos son una suerte de resultado de este fenómeno de lucha antidrogas. A mí me pareció interesante el reconocimiento que ha hecho el embajador del Ecuador respecto a que ese país no puede controlar totalmente su frontera solo y que necesita y pide, y además lo acaba de señalar, un convenio, un acuerdo más constante con Colombia para poder actuar de consuno y evitar que los de la FARC efectivamente se pasen. Me ha dado mucho gusto, por ejemplo, escuchar la orden que se le ha emitido a los militares ecuatorianos en relación a este tema. Este es un punto que ameritaría la atención del continente, porque como muy bien dice el embajador del Ecuador, implica la movilización de un gran contingente de soldados, 11.000 soldados nos ha dicho él, a la frontera norte, lo que significa $1 millón aproximadamente de gastos para el Estado ecuatoriano. Es algo en lo que, siendo un problema común, podría ser interesante que lo pudiéramos también tratar en conjunto. El problema ya en su fase, vamos a decir, en su fase bélica, digamos a mi entender, volviendo al comienzo, es cómo es que entra en escalada frente a una inicial reacción firme, como no podía ser de otra manera, pero ponderada del presidente del Ecuador. Y aquí tenemos efectivamente al invitado que, mejor dicho, a la persona que se invitó al tema sin que nadie le hubiera dado vela en el entierro. Porque si es que esta persona
tuviera efectivamente, y me refiero a Hugo Chávez con nombre y apellido, además, como le gusta decir a sus seguidores, Hugo Rafael Chávez Frías, con 2 nombres y 2 apellidos completos, porque así se trata a las personas que tienen mucho aprecio por sí mismas. Entonces, naturalmente, cuando Hugo Rafael Chávez Frías entra en este conflicto, no hace lo que establece el artículo segundo, inciso I, de la Carta de la OEA, que es precisamente lo contrario a lo que él proponía, o dice, las controversias de carácter internacional que surjan entre 2 o más estados americanos deben de ser resueltas por medio de procedimientos pacíficos. Que yo sepa, ni Ecuador no hizo una movilización de tropas a su frontera inmediatamente para repeler, inmediatamente rechazó el tema, pero eso sí, Hugo Chávez, por si acaso se le ocurriera a Colombia a hacer lo mismo en Venezuela, mandó 10 divisiones de soldados a la frontera con el Ecuador. ¿Esto qué quiere decir? Algo que es una verdad de catedral en el mundo político. Siempre las dictaduras o los protodictaduras son más proclives a las causas bélicas que los países democráticos. En el caso de los estados democráticos, siempre el equilibrio está más presente y es mucho más difícil que 2 democracias entren en conflicto a que entre en conflicto un país donde está gobernando por lo menos un dictador. Si son 2 dictadores es muy fácil que prenda la chispa, pero si es un dictador y una democracia es mucho más fácil que también prenda la chispa que si son 2 democracias. Y eso es lo que efectivamente aquí me parece de alguna forma sucedió, porque a mí no me cabe duda, y lo digo con toda franqueza, porque si bien he tenido un cargo de representación del Estado peruano en la Organización de Estados Americanos, yo no soy diplomático, yo soy abogado y político, y en consecuencia trato de decirle al pan pan y al vino vino, sobre todo cuando estamos tratando de averiguar las cosas y de ver qué lecciones sacamos nosotros como peruanos y qué podemos aportar como americanos para la solución de este conflicto, y no para callarnos la boca y hacer la política del avestruz, de aquí no pasa nada. Yo lamento que a veces en nuestra Organización de Estados Americanos hagamos efectivamente esa política del avestruz. Las FARC son un problema para el hemisferio, como lo es cualquier grupo armado que se insurreccione contra un sistema democrático. Si el sistema democrático es libre, si la posibilidad de las elecciones está presente, si quien gana el proceso sin favoritismos y sin vetos puede acceder al poder, entonces no hay ninguna razón para que tengamos ni FARC, ni Senderos Luminosos, ni movimientos Alfaros Vives, ni nada por el estilo. Es decir, no existe ninguna razón para eso. Y nosotros tenemos como continente americano que de una vez tomar el toro por las astas y encontrar fórmulas para acabar con este tipo de situaciones que terminan minando de alguna manera la posibilidad de arreglo entre los pueblos. Entonces, en la medida en que concibamos a la OEA efectivamente, o a América, con una vocación unitaria, no como lo que sucede actualmente, donde creo que eso es más retórica que otra cosa, podremos nosotros ir encontrando efectivamente soluciones. Y cuando, luego de haber firmado un acuerdo, como ha sucedido, por ejemplo, con el tema de la Carta Democrática Interamericana por todos nuestros países, no estemos cada vez que los países del hemisferio cuestionan lo que sucede al interior de un proceso, diciendo no, pero ahí no se pueden ustedes meter porque eso atañe a la soberanía interna de los estados y en consecuencia al principio de no intervención. Eso realmente me parece que es borrar con el codo lo que hacemos con la mano. Mientras los países no acepten que hay que ir hacia una unificación, simplemente estamos, vamos a decir de alguna manera, avanzando muy lento. La resolución de la OEA es, y en eso coincido con el embajador de la Puente, lo máximo que se podía haber hecho en estas circunstancias. No se podía haber hecho otra cosa más. Pero de ahí a que las circunstancias tengan que repetirse siempre, me parece que hay un abismo de diferencia. Lo que tenemos que tratar de hacer
es de evitar que esta respuesta sea la única respuesta que puede dar la OEA, que en el futuro la OEA pueda ser mucho más proactiva y pueda ayudar efectivamente a que estos temas no se presenten. No digo ya que se solucionen de otra manera, no, sino que ni siquiera se presenten. Y eso solo se puede hacer cuando hay voluntad de los Estados por hacer que sus instituciones, que supuestamente reflejan la unidad del hemisferio americano, efectivamente reflejen la unidad del hemisferio americano y no sean simplemente lo que los gringos llaman, o los angloparlantes llaman, un lip service, o sea, de la boca para afuera, pero nunca con el corazón puesto en la solución de estos problemas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Borrega. Antes de dar paso a los comentarios finales del señor embajador don Diego Rivadeneira del Ecuador, solamente quiero mencionarles y recordarles que toda esta sesión 28ª de Cátedra Perú, dentro de unos días, estimo una semana aproximadamente, estará puesta en el portal de internet de Cátedra Perú, www.catedraperú.org.pe, para que puedan apreciar tanto el video como la transcripción y los comentarios que se están presentando. Sin más trámite entonces, y luego invitando a todos a sumarse a la ya tradicional pisco de honor de la Cátedra Perú, vamos a dejar en el uso de la palabra al embajador Diego Rivadeneira. Bueno, quisiera agradecer y felicitar a todos quienes me han precedido en el uso de la palabra. Realmente yo creo que realmente hemos recibido una cátedra desde diversos ángulos y de parte de todos los quienes han intervenido. Yo quisiera, ya no creo que ya no es la hora para hacer mayores comentarios, pero quisiera referirme a algunos asuntos puntuales. El primero es el tema del conflicto ideológico, que efectivamente se dio, eso es indudable. El Ecuador protestó por la violación de su soberanía y a eso se limitó. O sea, no es que el Ecuador rechazó el ataque a las FARC, el Ecuador rechazó el ataque a su territorio. Y si se dio en un momento aparentemente una reacción mesurada, tranquila del presidente Correa, fue porque el presidente Correa no conocía del tema. El presidente Correa el día sábado 1 de marzo estaba en una rueda de prensa que él hace todos los sábados, y ese momento recibió una llamada del presidente Uribe, quien le informó que había habido un enfrentamiento en la frontera y que habían muerto 20 personas, guerrilleros, y que lamentablemente hubo personas que se pasaron al otro lado, una cosa así. Inclusive le habló de un soldado colombiano muerto. El presidente le dio el pésame, le dijo que lamentaba muchísimo y le ofreció enviar inmediatamente fuerzas militares a la zona. A las horas de esto, porque no es tan fácil llegar a la zona, se enteró de que no era así como le habían contado, que era un bombardeo al territorio del Ecuador. Y entonces pensemos, para cualquiera de nosotros, pensemos bien, quitémonos la ideología a un lado, dejemos eso a un lado. ¿Qué pasa si para cualquiera de nosotros, para el peruano, para el chileno, para el ecuatoriano, para el colombiano, si el país de al lado le bombardea el territorio? ¿Qué pasa? Solamente pensemos eso. Pero bueno, reconozco que poco a poco se fue convirtiendo en un tema ideológico, porque no es que el Ecuador lo quiso así. El Ecuador quiso protestar por su tema y claro, efectivamente estaba la reacción del presidente Chávez, que el Ecuador no puede controlar las reacciones del presidente Chávez. Hay también el antecedente de las relaciones muy malas que en los meses anteriores o semanas anteriores tenían Chávez y Uribe, terribles, con declaraciones muy duras.
Entonces se conformó un tema ideológico. Pero aquí viene algo que yo quería de alguna forma compartir con ustedes, mi preocupación. Estamos cayendo, o podemos caer, en una discusión ideológica, en todo el continente, que es lo que menos nos conviene. A lo que me refería yo cuando dije pues que hay grupos que critican la estrategia exclusivamente militar para la lucha contra el terrorismo, es que esa estrategia es la estrategia del presidente Bush. O sea, ellos para el tema de la droga no controlan el consumo, no, que es el gran negocio de la droga, ¿no? El consumo. Si no existiera consumo, no existiera quien siembre, y no existieran esas bandas de criminales que asolan nuestros países. Pero creen ellos que la forma de controlar es militarmente, todo militarmente, absolutamente. Entonces estamos cayendo en una forma que después no vamos a poder controlar. Estamos cayendo justamente en lo que el presidente Uribe no quiere, pero en lo que tal vez otros sí quieren, y tal vez el presidente Bush no se da cuenta a dónde puede él empujar con esa política a nuestros países. Lamentablemente. El deterioro de las relaciones entre Ecuador y Colombia se inicia justamente cuando se privilegia esa política, esa estrategia militar, exclusivamente militar. Ahí empiezan los problemas. Antes había inclusive una mayor cooperación, pero lamentablemente empieza ahí. Yo me refería a la necesidad de que exista, sí, efectivamente, tiene que existir una mayor coordinación entre Ecuador y Colombia, pero tiene que haber también una mayor presencia de Colombia en esa zona, lamentablemente. Yo sé que debe ser muy difícil y comprendo la desesperación del presidente Uribe en el momento en que se la jugó, porque es cierto eso. O sea, él se la jugó, dijo, bueno, es la oportunidad y me voy. Sí, y comprendo todo el dolor del pueblo colombiano, porque hay que comprender. Y los colombianos y los peruanos saben lo que es el horror del terrorismo, es cierto. Nosotros en Ecuador tal vez no hemos vivido eso, gracias a Dios no hemos vivido eso. Se está dando, en mi criterio, aquí en nuestros países, una suerte de nuevo enfrentamiento, pero también es una suerte de presión por un cambio hacia gente que está muy postergada en nuestros países. Y lo digo esto porque nosotros vivimos en el Ecuador algo muy complicado. Tuvimos épocas, 10 años o más, 15 años de inestabilidad terrible, y cuando hace 3, 4 años regresamos, o sea, yo personalmente regresé con el canciller Carrión, que había sido uno de los subsecretarios del proceso de paz con el Perú, y creímos pues que el tema Perú-Ecuador había sido realmente lo más difícil que se había hecho en Ecuador, y realmente fue difícil, muy difícil, y fue algo que realmente es digno de ponerse de ejemplo en el mundo, ¿no es cierto? Pero cuando regresamos al Ecuador y vimos esa crisis institucional tan terrible, esa debilidad de las instituciones, ese postergamiento de grandes cantidades de gente, sobre todo en las zonas fronterizas, increíblemente. Y nos dimos cuenta que esa presión por el cambio, que tal vez está generando estas nuevas, a los que se refería el canciller Tudela, estos nuevos enfrentamientos, estas nuevas formas de violencia, son presión por el cambio. Y entonces estos movimientos terroristas, estos movimientos guerrilleros, hay mucha gente que se aprovecha de eso, sí, efectivamente, porque hay mucha gente que está postergada también. Entonces, el tema no es exclusivamente militar, no es. Tenemos que hacer un esfuerzo enorme, y esto es, me refiero a todos, no me refiero a Perú, a Colombia, a Ecuador, me refiero a todos. Tenemos que hacer un esfuerzo enorme por voltear nuestras miradas hacia la gente que no vive igual que nosotros, hacia la gente que no vive en las capitales, por ejemplo, que no tiene agua, que no tiene luz, que no tiene hospitales. Nosotros, cuando regresamos al Ecuador por este tema del glifosato, visitamos la frontera
y nos decían, miren cómo Colombia ha destruido San Lorenzo, se llama ahí en la frontera. Efectivamente estaba muy mal por el tema del glifosato y todo eso, pero estaba muy, muy mal por el abandono también durante años de los gobiernos ecuatorianos. No tenían hospital, tenían que salir en canoa a Esmeraldas a llevar los enfermos. Entonces, por ahí está el problema también. El tema no es solamente militar, lamentablemente no es solamente militar. Si no fuera facilísimo de resolverlo, pues. El Ecuador, miren, está consciente de cuánto dolor produce el terrorismo en todas las clases sociales, porque ha vivido muy de cerca, en Colombia, en Perú, ustedes lo han vivido muy de cerca, y ahora se está conociendo aquí, con el juicio, por ejemplo, al presidente Fujimori, cómo ha habido tal vez ese temor, esa furia reprimida de mucha gente que sintió dolor de todos los sectores, de los militares, de los otros, de todos, ¿no? Produce dolor en en los sectores de la población, y eso tenemos que evitar. Pero claro, creo que no es solamente militar la solución. Creo que, en fin, debemos continuar trabajando, como dijo el canciller de la Puente, los que creemos en la paz, debemos seguir en esto, debemos seguir insistiendo en que el diálogo, en que la diplomacia es la mejor forma de solucionar los problemas. No debemos dejar, los militares son una ayuda, son muy importantes y lo van a seguir siendo, pero no pueden hacer todo ellos y no deben hacer todo ellos. Muchas gracias. Sin más trámite, entonces, están cordialmente invitados al pisco de honor correspondiente y seguramente habrá oportunidad para que allí puedan abordar al expositor y los señores comentaristas para alguna pregunta más personalizada. Muchísimas gracias por asistir.